¿Cómo estamos? Bien, bendecidos, prosperados y en victoria. Así es como nos lleva el Señor. Fíjense que empecé a leer Daniel y quiero leer el Daniel. Leí el Daniel 1 casualmente ayer, pero quiero leer el Daniel. Voy a poner quizás un poquito del Daniel 1 también, pero vamos a leer el 3, donde quiero que entendamos primeramente en el Señor. En ese 3 dice: rescatados del horno de fuego. Si usted se pone a pensar, aunque esto no es de analizarlo, pero usted se pone a pensar de dónde nosotros fuimos rescatados, de ese hoyo cenagoso en el que estábamos, donde creíamos que lo que enteramente mirábamos, que enteramente lo que hacíamos era lo correcto, pero luego el Señor nos enseña que nosotros tenemos que definirnos enteramente: ¿queremos servir al Señor o queremos estar, como dice mucha gente, un pie adentro y un pie afuera? Sabemos que en el Señor o estamos con los dos adentro o estamos con los dos afuera, pero aquí no hay tales de que uno sí y el otro no. Sí, entonces quiero que entendamos en el Señor que es necesario estar definido enteramente, como quien dice, de qué somos o de quién somos. Y definirnos significa olvidarnos de lo que pasa alrededor nuestro, olvidarnos de las cosas, llamémoslo de esta manera, del mundo. Aunque quiero que entendamos que nuestro mundo es pequeño, porque nuestro mundo, si usted se fija en el mundo suyo o el mío, ¿cuál es el mundo suyo o mío? Es mi casa, es mi familia. Entonces, así, no crea que es ancho, no, es pequeño. Pero nosotros nos definimos a veces únicamente en nuestra familia. Y yo no le digo que sea malo que usted mire por su familia, está bien. Pero lo que quiero que entendamos en el Señor es que primeramente es Él, después Él y siempre Él. ¿Y por qué es necesario despojarse en esa presencia, en esa realidad? Porque si nosotros enteramente ponemos a nuestra familia en sus manos, ¿qué mejor lugar? No hay otro mejor lugar para nuestra familia, igual que para nosotros, que en las manos del Señor. Entonces debemos de entender que en algún momento, al principio, lo sentimos como un sacrificio, como algo difícil, como algo pesado, pero sinceramente no es nada de eso. Cuando hemos manifestado en el Señor, cuando la gente dice: es que es difícil estar en las cosas de Dios. No, estar en las cosas del Señor es lo más fácil que puede haber en el mundo. ¿Por qué el pueblo siente difícil? Porque no quiere dejar de beber o de tomar, póngalo como usted quiera. ¿Por qué el que tiene espíritu de tabaquismo lo siente difícil? Porque no quiere dejar de fumar. ¿Por qué el que le gusta la chismografía lo siente difícil? Porque le pica la lengua por hablar. Casualmente hablábamos con mi esposa ayer cuando ya iba para la casa, que dice que escuché una persona que decía: es que yo tengo ganas de soltar ese veneno que anda en la... Imagínese usted, algo que alguien que salga, yo quisiera poder soltar ese veneno. Entonces me dice mi esposa, y no lo pudo soltar, para que no me acuerdo. No, pero mejor, Leo, porque se envenene solo y no que venga a envenenar a otra persona. Entonces a veces creemos que es mejor que nos digan: no, si el Señor no permite que a usted le hable, déjelo que se quede callado, porque ese veneno se lo va a tragar él solo. Entonces quiero que entendamos que este mundo está lleno de muchas personas, no digo que todas, que están en ese sentido, en esa forma, buscando ver de qué manera le quitan la paz. ¿Y qué son esos? Lo que pone el enemigo, ¿cómo se llaman? Dardos. Entonces nosotros no tenemos que ponerle cuidado, porque cuando usted no le pone cuidado, cuando usted no sabe, usted no se preocupa. ¿Quién es el que tiene el problema?
el que anda envenenado, porque de repente era algo, vamos a decir, para usted o para mí, pero como no me lo puedo decir, quien quedó envenenado es el mismo. Entonces nosotros no nos preocupemos, sabemos que andamos en este mundo, sabemos que nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, pero el Señor mismo fue muy claro cuando dice Juan 17, por el 15, por ahí dice, él dice, no te pido que los quites de este mundo. O sea, ¿qué significa? Que vamos a andar dentro de escorpiones y culebras nosotros. ¿Pero qué? Pero dice, pero sí que los guardes del mal. Entonces, ¿quién es que nos guarda? Solo Él. Entonces, de nada sirve que yo quiera irme cambiando por aquí si no es Él. De nada me sirve si la cobertura, si esa protección no viene de lo alto. Si no viene de lo alto, me voy a parar en alguna culebra o en algún escorpión. Yo he mencionado muchas veces, aquí está, ¿verdad? Dice aquí, no ruego que en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo. O sea, aquí vamos a estar porque es necesario llevar esa palabra, es necesario recibirla, no podemos callarnos porque si no hay quien, entonces este pueblo perecería, pero por falta de conocimiento, pues el conocimiento ya está, esa palabra está siendo dada, si usted no la quiere recibir, pues ya es otra cosa, pero no va a poder justificarse. Miren, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, ¿quién nos guarda? Solo es Él, con sus preciosos ángeles. No es porque usted haga, no es porque usted se crea que porque buscó cerrar la puerta, pudo haber dormido con esa puerta abierta. Y si el Señor tiene esa cobertura en su vida, si la tiene en su vida, pues la tiene en su casa también, la tiene en sus hijos, la tiene en su esposa, la tiene en su esposo. Entonces, ¿por qué se va a estar preocupando? Que se preocupen los que están fuera, pero no los que estamos dentro, porque estamos confiando en el Señor. Miren, y luego dice el 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va santificando? Es esta bendita palabra. Pero es necesario estar haciendo ese propósito. Póngame el Daniel 1:8 solo para que entendamos un poquito. Quiero que entendamos que aquí aparece literalmente que ellos se guardaban de alimentos y de bebidas, pero acuérdense que el Señor nos pone es como una parábola, llamémoslo de esa manera, pero Él quería que nosotros entendiéramos que nosotros en algún momento, cuando dice tenemos que, lo que se propuso, eso significa que nosotros propongamos en nuestros corazones ser personas diferentes. Miren lo que nos dice este versículo aquí. Y Daniel dice, propuso en su corazón que no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino, ni con que él bebía, y se pidió por tanto, dice al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero quiero que entendamos que ahí únicamente habla de comida, pero el Señor nos habla como un ejemplo, dice, para nosotros, fue para aquellos, pero no le pusieron mente, ahora es para nosotros, que somos nosotros los que tenemos que disponer de nuestra vida, en nuestros corazones. Yo recuerdo, y casualmente lo mencioné ayer, cuando yo no andaba en las cosas del Señor, pero yo le dije al Señor, lógicamente que tampoco le pedí mucho, pero Él me tiene aquí. Yo le dije, Señor, quiero ser diferente que mi familia. No sabía cuál era la diferencia que sí yo tenía, hasta ahora que lo miro, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, quiero ser diferente. Entonces, ¿pero qué significaba eso en su momento, decirle quiero ser diferente? Si mi familia era ladrona, pues yo no quería ser ladrón. Si mi familia era mentiroso, pues yo no quería ser mentiroso. Si mi familia era hipócrita, pues yo no quería ser hipócrita. Entonces, pero hubo que tenía que haber esa decisión o esa disposición, porque usted puede ver, miren, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no seguir siendo igual que el mundo. Entonces a veces la gente, que si soy diferente van a decir, como dice, si no le gustan las mujeres van a decir que es maricón, o cosas que digan lo que quieran decir, porque debemos de entender, debemos de empezar a vivir nuestra vida.
que yo no ando pantalones rotos, yo les, que ande el que quiera andar roto, ande, pero yo voy a vestirme como el Señor le agrada. ¿Estamos entendiendo? No voy a ponerme que porque a aquel le queda bien el azul, yo me voy a poner azul, no, yo me pongo lo que a mí me gusta, como yo me siento bien. El Señor me permite ya desde el momento que llegó a mi vida de poder tener esa libertad a través de Él, pero libertad, no libertinaje, porque a veces la gente agarra las cosas ya como, entonces puedo beber, entonces puedo hacer esto, puedo mentir. No, porque hay una parte donde sabemos que dice, pero yo no me dejaré. Entonces cuando dice yo no, o sea, ¿qué está haciendo esa persona? Está disponiéndose a no seguir haciendo eso. Está haciendo, pensando que no le importa lo que digan, que le van a decir un aleluya, que lo digan, al menos en el caso mío, que lo digan, porque estoy el miércoles, gracias al Señor, porque estoy el jueves, porque estoy el viernes, porque estoy el sábado, porque estoy el domingo, y hoy porque no me toca el negrito, porque fui la semana pasada, pero si me tocara, voy con toda la voluntad del mundo a llevar esa palabra y miro la mano del Señor en mi vida, como también la miro en la de las demás personas. Pero debemos de estar ya decididos, no estar pensando a estas alturas de nosotros, en la edad que tenemos, estar pensando en qué dirán. No. Entonces repito el versículo, y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto, dice, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Pero quiero que entendamos ahora lo más precioso. Imagínese usted ir, llamémoslo de esa manera, a molestar a alguien, a tocarle la puerta. Usted, lo voy a decir tal cosa, y de antemano, como ustedes saben lo que es, y si me dicen que no, porque lo que menos estamos pensando, no, yo voy a traer ese trabajo, yo voy a traer esa respuesta. No, lo primero que piensa la gente es, y si no. Pero ¿por qué a veces esa cosa no sucede? Porque no confiamos en el Señor. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿qué dice el 9? Entonces, para que usted reciba esa respuesta, ¿qué necesitamos nosotros? Que sepamos que el Señor ya la tiene, porque Él y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, o sea, con la persona que en su momento usted va a molestar. Si enteramente es de la decisión del Señor, entonces usted va a hallar gracia en esa persona. Pero si no, es imposible. Hay cosas que suceden casualmente, sé que la mencioné un día aquí, pero quizás no se acuerda, y que la mencioné casualmente allá nuevamente. Les decía yo que yo fui a echar combustible. Yo creo que ustedes no se acuerdan, pero sí ya lo mencioné. Fui a echar combustible a una gasolinera, y la que estaba de dispensadora o de bombera, no sé cómo lo entienden ustedes, era una mujer. Y esa mujer, uno nunca se baja del carro, se arrimó donde mí a la puerta, gracias al Señor, y me dijo, oiga bien lo que me dice, quiero que ore por mi hija que la tengo enferma en casa. Pero ¿quién le puso esa gracia? ¿O quién le dijo? Él puede pedir, él puede pedirme. Entonces, ¿quién puso esa gracia? Entonces eso es lo que quiero que entendamos, que nosotros debemos de saber y estar confiados nada más en que Él, yo siempre he dicho, no es que va a hacer, ella lo hizo todo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que nosotros todavía no hemos querido entender. Entonces, ¿quién pone en gracia para que nosotros recibamos? Es Él. ¿Quién nos pone en gracia para que nosotros salimos a nuestra casa y volvamos a nuestra casa? Es Él. ¿Quién puso en gracia para despertarnos en la mañana? Es Él. Hay quienes, millones de personas, porque no mueren 100 en el mundo, millones que no despertaron. El Señor ya no les dio esa oportunidad, y espero que la mayoría, de ser posible, hayan ido con Él, porque se trata de eso, de irse con Él, no de estar viviendo una vida aquí pensando que esto es lo que solo hasta aquí llega. No, nosotros sabemos, vimos en el 17 donde dice, no somos de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Entonces quiero que entendamos que es con Él. No sé si le entramos al Daniel ya 8, está desde el 1, pero si quieren leemos como desde el 5, 6. Lo que quiero en este Daniel es que se refiere
al rey Nabucodonosor. Ahí él en su momento, hay una parte que la voy a leer en su momento, cuando él dice, el Dios de Mesapa, Abednego y el otro no me acuerdo cómo es. Entonces, pero él en su momento no lo reconoce como su Dios, porque él tiene sus dioses como los que nosotros teníamos antes. Pero lógicamente cuando nosotros logramos leer, cuando él fue hecho que el Señor le mandó y le dijo a través de un sueño, el día que te eches la gloria encima, y eso no es solo para el rey Nabucodonosor, eso es para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos echado la gloria? Pero ya bien, nos hemos echado, significa tiempo pasado, no que me la tengo que seguir echando. Ya ese tiempo pasó. Ya ahora debo de saber que la gloria, la misericordia, toda es para Él. ¿Estamos claros? Miren. Es unos 6, es el 6. 3, 6. 3, 6. Ahí está bien, solo que bajar un poquito. Está llamada allá, por favor, quiero que entendamos. Y cualquiera dice que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Eso era un edicto, era una ley para la gente que no adorara una estatua en aquel entonces. Bueno, que ahora la siguen adorando, pero en aquel entonces la estatua era del mismo rey Nabucodonosor. Entonces quiero que entendamos, vamos a ver más abajo cuando él dice, habla del rey el dios de Mesapa, de Abednego y Mesapra, no sé cómo es el otro, pero quiero que entendamos que él en ese momento no lo reconoce como que también es un dios de él, pero cuando él fue mandado a pastear, el Señor le dijo que lo iban a destronar, que cortaran ese árbol, y ese árbol, como una metáfora sería, ¿verdad, hermano? Un ejemplo, ese árbol que iban a cortar era ese rey. Entonces, ¿pero qué pasó? Ese árbol, dijo el Señor, dejen la cepa. No sé si ustedes saben, pero la cepa daba a entender que solo iba a quedar el troncón o la raíz. O sea, y cuando usted se ha fijado que corta un palo así, ¿qué sucede? Retoña de nuevo. Entonces eso quiero que entendamos. Después usted puede ver que después de que pasaron 7 tiempos, ese rey fue restaurado nuevamente, y dice la palabra que con mejor o mayor gloria que la que tenía antes. Pero para que él recibiera esa gloria, ¿qué tuvo que hacer? ¿Sabemos lo que tuvo que hacer? Alzó los ojos al cielo y entonces fue restaurado. Tal vez en otro momento lo leemos. Y cualquiera dice que no se postrare y adorase, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual dice, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, dice, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, dice, y adoran la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusar, dice, maliciosamente a los judíos. Ahí se refería de Mesapa y del otro muchacho. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, dice. Tú, oh rey, dice, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, dice, de la zampoña y de todo instrumento, música, se postren y adoren la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces viene aquí en el 12, hay unos varones, dice, judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadra, Mesa y Abednego. Entonces lo que ellos estaban era llevándole el chisme al rey, porque no querían que ellos estuvieran con ellos, ¿verdad? O como que dice, como alguien que le diga a ustedes algo, porque no quiere que ustedes estén aquí. Entonces, ¿qué? Para que se vayan, porque eso es lo que buscaban ellos. Si usted se fija, por ejemplo,
Cuando Daniel oraba 3 veces al día, por la mañana, mediodía y en la tarde, ¿qué le podía perjudicar al rey? Absolutamente nada, absolutamente nada. ¿O en qué le podemos perjudicar nosotros los cristianos por decir las autoridades? En nada. Es capaz, no hay y no tienen problema porque nosotros andamos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Pero lógicamente ellos, por envidia, si ustedes han leído el express o el libro de Daniel, van a ver que queriendo buscar ocasión para caer, le pusieron esa trampa. Y ahí es donde el Señor dice que cavan hoyos y caen en ellos mismos, porque esas personas al final, cuando Daniel fue metido al hoyo de los leones, el Señor mandó, dice, un ángel a agarrarlo a la boca de los leones y no le pudieron hacer absolutamente nada a él. Pero el rey, atormentado, tengo entendido, toda la noche, en la mañana sale y le habla: Daniel, ¿estás ahí? Y él le dijo: sí. ¿Y qué pasó? Tras de que lo oía hablar, el Señor lo manda a sacar. Y ahí nomás los que le echaron tierra fueron muertos, fueron echados. Dice que los leones en el aire los agarraron, los capturaron, y a Daniel no le pusieron a hacer nada. ¿Pero por qué? ¿Quién pone gracia? La protección del Señor. Usted puede ver cualquier situación, por muy difícil que usted la vea, sepa que no hay nada imposible para el Señor. ¿O habrá algo imposible para el Señor? Nada. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros necesitamos? Es pedirle al Señor esa confianza. Hay unos de los varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias, porque ellos gobernaban a ese pueblo, de Babilonia, de Sadra, Mesad y Abednego. Dice: estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, ¿qué fue lo que fueron a ponerlos? Fueron a echarles tierra, a ponerlos en mal, no solo para que los sacaran, sino para que les dieran juego, porque la gente cuando busca es para eso, para que le hagan algo malo. Pero quiero que entendamos, y de eso se trata el mensaje, que entendamos que si nosotros, el Señor está en nuestra vida, la misma palabra dice: si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos ver que vengan huracanes, lo que quiera venir, nosotros debemos de estar tranquilos, porque no somos nosotros, es Él con nos o a favor de nosotros. O sea, es Él el que va a encontrarse con las personas. Miren, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadra, Mesa y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadra, Mesa y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Miren lo que dice el 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír, dice, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, dice, y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Pero quiero que entendamos, vuelvo a repetir en el Señor, que cualquiera que sea la condición, por muy difícil que usted la pueda encontrar, si Él está con nosotros, porque le están diciendo a un rey: no lo voy a hacer. No le estaban diciendo a cualquier pelagato, como decimos, no, le estaban diciendo a un rey: no lo vamos a hacer. Pero para que eso ocurriera, para que Él no lo hicieran, tenían que estar muy firmes o muy fundados en la presencia del Señor. Cuando esos varones hablan, yo escucho a veces en su momento cuando Jeremías o los otros dicen: estoy aquí en la presencia del Señor, está conmigo. Entonces debemos de tener esa certeza y estar sabiendo y haciendo como hacían estos varones, que Dios dice: será aquel que os libre de mi mano. Sadra, Mesa y Abednego, dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren la firmeza de sus hombres. Porque, yo en su momento, ay, que se me perdone mi esposa, pero cuando decía mi esposa,
vas a hacer tal cosa, yo lo siento mucho, pero primero, lo primero. O sea, tenía que estar definido quién es primero en mi vida, quién es después y quién es siempre, y quién viene después de él, pero hay que estar definido ya en ese, como dicen ellos ahí, sobre este asunto. O sea, ya saben que yo después de las 3, yo ya no, el jueves, viernes y el miércoles ya es como de las 4, lo mismo el sábado, y el domingo después de la mañana, después de la 1 podemos hacer cualquier cosa si no hay compromiso en el negrito. Y si hay compromiso, pues yo lo siento, ya estoy definido en el Señor. Le duele a quien le pueda doler, me puede invitar a una fiesta o lo que me quieran hacer, ya estoy definido, no es que me pueda hacer mover y qué tal, y si se enoja, que se enoja quien se quiere enojar. Entonces nosotros con quien debemos de estar bien es con el Señor. Sobre este asunto, he aquí dice nuestro Padre a quien servimos, no dice como a quien estamos entre Camagua y elote, no, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, no dice tal vez, o sea, ya estamos con esa certeza, nos librará. Imagínense decirle eso a un rey, en aquellos entonces. Ya le bajaban la cabeza y él no andaba con mucho, pero eso sí el Señor lo permitía, si no era imposible. Miren, repito, y aquí dice nuestro Padre, dice a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Cuando Moisés fue que llevaba al hijo, que lo llevaba a sacrificar, Isaac le preguntó, ¿saben lo que preguntó Isaac? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Y qué dijo Abraham? El Señor proveerá. Entonces, y lo proveyó el Señor, pero hay que estar con esa confianza. El Señor lo proveerá. Vamos con el 18, ¿verdad? Y si no sepa, dice, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Saben lo que dio a entender él? Si el Señor viene y nos rescata, bien. Pero si no viene, pues también, porque ya nos toca irnos. Eso, ellos estaban definidos a cualquier cosa. Porque mire, vuelvo a repetir. Y ni si no sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, si Él nos libra, bien. Y si no es porque ya me toca. O sea, cuando a usted le toca el día, no hay forma. No es que aparece en la Biblia, pero dice que llegó un señor, le llega la muerte, un muchacho, y le dice, bueno, ya te toca. Y dice, no, de que mira que muy, como que dice, estoy muy joven. Entonces dice que le dice, el joven dice, te invito a un café. Vaya pues, le dice la muerte. Le da el café y en el café le da algo para dormir. Entonces, como le dio algo para dormir a la muerte, vino, y en lo que la muerte se durmió, se puso de última en la lista. Pues cuando la muerte se despertó, le dice, mira, fíjate que me has caído bien, nadie me ha recibido como me recibiste vos. Te voy a cambiar, voy a agarrar al último. Y el último que se había anotado era él. Entonces quiero que entendamos que cuando a usted le toca. Y si no, pues hagan la fuerza, como lo hizo ahí un rey que dio la vuelta y le dio 15 años. ¿Cómo que se llamaba el rey? Ezequías, ¿verdad? El Señor, cuando el Señor le manda a decir, alista tu casa, pero le hablaba de él, alista tu casa porque ya te toca. Entonces él, tengo entendido que estaba acostado, enfermo, solo dio la vuelta a la pared y empezó a decirle al Señor todo lo que había hecho, como decimos nosotros, a sacarle en cara. Pero le sirvió, porque le dijo, mira, Señor, he hecho esto, aquello y lo otro, y le dijo el Señor al profeta que había mandado en ese momento, ve y dile que le voy a dar 15 años más. Y se lo cumplió, le dio los 15 años. Entonces usted tiene que decir ya, pues dígase, no se preocupe. El Señor no actúa como nosotros. Y si no sepa, dice, oh Rey, dice que no serviremos, dice, a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, miren qué pasó con el rey.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, o sea, se enojó, se enfureció. Eso es lo que debe entender. Contra Sadra, Mesach y Abednego, y ordenó, dice, que el horno se calentase, miren, 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, no una ni dos, no, 7 veces más de lo acostumbrado. Pero no importa si ese fuego se quiere calentar, no 7, sino que 14 veces. Si el Señor está en nuestra vida, ese fuego no arde. Porque podemos ver que en ellos no ardió su ropa no se quemó, su pelo no se quemó. Y dice la Escritura, que lo vamos a leer ahí, que el rey buscó personas, como que dicen, musculosas, que los pudieron tirar para meterlos. Y con solo que se acercaron, ellos sí murieron y los otros no. El calor los mató, miren. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, dice, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadra, dice, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó, miren, a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadra, Mesach y Abednego, dice, para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, miren, las llamas del fuego mataron, oiga bien, a aquellos que habían alzado y Sadra, Mesach y Abednego. O sea, quiero que entendamos que esos no entraron al fuego, solo estaban afuera y afuera murieron. Entonces, quiero que entendamos que cuando nosotros vemos una situación, vuelvo a repetir en el Señor, que aparentemente para nosotros es imposible, para el Señor no hay nada imposible. O sea, en el Señor todas las cosas son posibles, y el Señor solo nos demanda una a nosotros. Correcto. ¿Qué es? Es creer. O sea, a veces nosotros no recibimos porque no creemos. Y a veces la gente cree que está creyendo, pero literalmente no está creyendo. Lo está hablando, lo está pidiendo de labios, pero en el corazón no hay ninguna certeza. 23. Y estos 3, dice, varones, Sadra, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, miren, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero ¿qué pasaba qué miraba el rey? Miren, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, no los ve atados, sueltos. O sea, tuvo la oportunidad de ver a Jesús en ese momento. O sea, lógicamente en el fuego, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que él mira la mano del Señor, y esto más, si usted va después ir viendo, miramos que él en alguna manera respeta, porque él dice que, como que dice que sigan al rey, al Dios, perdón, de Mesach, de Abednego y de Sadra. Y ahora vamos a ver más abajo. Y él dijo: he aquí yo veo, dice, 4 varones sueltos que se pasean, dice, en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de Dios, y dice ahí, Abraham del Padre. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadra, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo lo reconocen? ¿Cómo lo reconocen? Como el Dios Altísimo. El mismo rey Nabucodonosor, cuando fue echado a pastear por 7 tiempos, dice ahí, que yo me imagino que son 7 años, que no dice ahí que sean 7 días ni 7 meses, sino 7 años, él, ¿qué hizo? Alzó la mirada. ¿A dónde la alzó? Al Dios Altísimo. Eso es lo que quiero que entendamos. Miren, siervos del Dios Altísimo, o sea, lo reconoce como hijos o como servidores en ese entonces para el Señor. Miren, siervo del Dios Altísimo, salir y venir entonces
Sadra, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. O sea, no les hizo el fuego absolutamente nada. Pero quiero que entendamos que cualquier problema que pueda estar en su vida no les va a hacer absolutamente nada, porque el Señor permite ciertas cosas. Y voy a poner el ejemplo con Job. Job primeramente fue permitido que le quitaran todas las cosas materiales, además de sus hijos, que eran 8, creo que eran 6 varones y 2 mujeres. Pero a él no permitió tocarse. Pero ¿qué pasa? A medida el endurecimiento del corazón de nosotros, entonces el Señor a veces permite que pasen cosas más mayores, como ya que toquen la parte física, porque después, no me vaya a decir usted, pero después le tocar la parte física, sí, pero porque él todavía seguía con la dureza de corazón. Si usted se fija, él estuvo en toda esa trayectoria con su dureza de corazón, diciendo, sí, yo soy manos para el cojo, yo soy pies para el manco, perdón, al revés. O yo soy ojos para el ciego, o sea, yo soy el de todo. Entonces usted puede ver la diferencia cuando él enteramente ya reconoce, porque entonces cuando ya lo reconoce, yo tengo entendido que él lo recibe, porque él dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos. Entonces sí lo estaba reconociendo, entonces sí estaba dándose cuenta que había, porque dice que cosas demasiado maravillosas hablaban y yo no entendía. Entonces nosotros nos hablan de cosas que decimos, no, ¿y cómo es posible? ¿Y porque a mí no me pasa? Pero ¿qué comunión o qué relación tenemos con el Señor para que nos pase? Porque si no tiene una buena comunión con el Señor, pues no la va a ver, o la va a ver de lejos, como cuando hemos hablado así literalmente. Usted mira la grama de otra persona de nardo, ¿cómo la mira? La mira mejor que la suya. Pero enteramente, si usted se acerca, enteramente le va a ver los defectos que tiene. Y claro, la suya como la tiene aquí nomás, y la otra solo la mira verdecita. Pero no, la misma situación. Más leyeron, ahí está en Job 42. Respondió Job al Padre y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, ¿quién es el que lo aturde? El Señor. ¿Quién es el que lo aturde para que no abramos los ojos y no miremos? El Señor. Miren, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no. Cuando hablamos cosas nosotros que creemos que lo podemos hacer, lo hacemos porque tenemos boca, pero no porque enteramente lo entendamos. Porque él dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, dice, hablaré, te preguntaré y tú me. Es el Señor que nos enseña a nosotros a través de su bendita palabra. Y luego dice aquí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. Y se dice, si usted se fija, él después en su momento, después de que enteramente reconoció al Señor, nunca más volvió a tener problemas. Si usted termina leyendo el libro, mira que al contrario, todo lo que tenía se le restableció el doble, fue prosperado. Solo sus hijos fueron la misma cantidad, pero luego lo demás todo fue más. Nos quedamos ahí en el 26, Daniel 3, volvemos al 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo, Sadra, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venir. Entonces Sadra, Mesach, Abednego salieron de en medio del fuego, o sea, de en medio del problema, como pueda entenderlo. Y se juntaron los sátrapas, dicen, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún, miren, el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. O sea, si el Señor está en nuestra vida, con solo que nos arrimamos a una humareda que ustedes luego se han fijado, y ellos estuvieron dentro, pero ¿qué es lo que ellos tenían para que eso no ocurriera? La presencia del Señor en su vida. O sea, si nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra vida,
si enteramente nosotros le damos prioridad a lo que enteramente merece prioridad, nuestra vida va a ser completamente diferente. Miren, el Señor mantuvo a ese pueblo cuando lo sacó de Egipto 40 años en el desierto. Oigan bien, sin que trabajaran. Y el Señor los sostuvo. Pasa que ese pueblo siempre quiso hacer como los jóvenes cuando van creciendo. ¿Ustedes fijaron? Nosotros todos pasamos ya por eso. Aquí tal vez los niños no, ¿verdad? Pero nosotros pasamos donde nosotros ya queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Entonces, así fue ese pueblo. Al final quisieron hacer lo que ellos, y entonces después el Señor los dejó que hicieran todo lo que actuaran a su libre albedrío. Y ni siquiera dice olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, miren cómo dice él, bendito sea el Dios de ellos, porque en su momento él no lo reconoce como él, porque él tiene sus dioses, eso es lo que quiero que entendamos, pero él dice bendito el Dios de ellos. Pero quiero que sepamos, si ustedes leen la historia del libro, va a ver que después, cuando el rey Nabucodonosor fue los 7 años a pastear, entonces él sí ya lo reconoce. Entonces no sé si entendimos cuando dije que él dijo que dejara la cepa, o es la raíz o el tronco, es porque él iba a ser restaurado. Por eso es cuando restaurado es cuando el Señor quiere, porque él dice que nadie levanta al que él derrumba, ni nadie derrumba al que él ha levantado. O sea, no es que a veces vemos y decimos, ese se levantó, porque el Señor lo permitió. No es que porque era más vivo o porque le ayudaron, no, él dice, nadie puede ser levantado si él no lo permite. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, dice, de Sadra, Mesach y Abednego, que envió, dice, su ángel y libró a sus siervos que confiaron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Confiaron en él. Nosotros tenemos que confiar en él, ¿verdad? Confiar, como por ejemplo la alabanza que le hemos cambiado, que la mayoría de la gente dice al cielo queremos ir. No, nosotros ya decimos que vamos, o sea, ya no estamos pensando que quizás no, sabemos que vamos a ese lugar celestial. ¿Estamos claros? Confiaron, dice, en él y no cumplieron el edicto del rey. O sea, no prefirieron irse al mundo, sino confiaron en que el Señor los iba a librar, porque eso es lo que hay que entender. Y que no dice cumplieron el edicto del rey y entraron y entregaron, miren, su cuerpo antes que servir y adoraron a otros dioses que a su Dios. Entonces, ¿qué hay que entender? Que nosotros debemos de disponernos de estar pensando mejor en que, como yo he dicho, y que el Señor me perdone si es pecado, cuando yo he dicho, prefiero que el Señor me lleve antes de poder caer. Si consiste en caer, mejor que me lleve antes, porque yo no hago nada aquí sirviendo al que no es digno de mencionar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dispusieron eso. Si el Señor nos salva, bien, y si no, pero aún así no vamos a adorar a la estatua. Eso es lo que dieron a entender desde un principio. Y que no cumplieron, dice, el edicto del rey. O sea, no complacieron el mundo, no complacieron la carne. Y entraron, dice, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo, o sea, eso ya lo hizo el rey. Ya lo hizo el rey, él puso ese decreto. Por tanto, ese decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere, oiga bien, blasfema contra Dios, y ahí lo reconoce que es de ellos, no de él, porque como vuelvo a repetir, en ese momento él todavía no lo ha recibido, pero si ustedes leen la historia van a ver más adelante que sí. Dios dice de Sadra, Mesach y Abednego sea, miren, descuartizada y su casa convertida en un mulador, o sea, destruida. Entonces podemos ver que para le fue más difícil, era más fácil que solo se quedaran en ellos, y ahora esto, dice ahí, miren, todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadra, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un mulador. Por cuanto no hay Dios, dice, que pueda librar como esto. O sea, se da cuenta que es un Dios vivo. Entonces el rey dice, engrandeció a Sadra, Mesach y Abednego
en las provincias de Babilonia. Entonces podemos ver que a ellos se les puso para ser destruidos, y en vez de ser destruidos después fueron exaltados. Por eso dice el Señor que Él nos va a exaltar, pero enteramente cuando Él es que nos va a exaltar, cuando nosotros enteramente estemos haciendo su propósito, su voluntad. ¿Qué decía siempre que lo menciono a cada ratito? Jesús, mi Padre nunca me ha dejado solo. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, nunca nos va a dejar solo. Porque dice, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Y qué es lo que hacía Jesús siempre? La obediencia. Él siempre vino a hablar del Padre. ¿Estamos claros? Entonces sepamos que estando en Él, en la presencia de Él, pues somos más que victoriosos. No lo digamos ahí, malísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado, esta preciosa mañana. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo de Nazaret, que permitas que podamos discernirla espiritualmente, esta bendita palabra. Y sobre todo que permitas que la podamos atesorar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero sobre todo permite que seamos hacedores de esta palabra. No permita que sea robada, al contrario, que se pueda ver su obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén. Amén.